Estuve hablando con un querido amigo el otro día, muy popular en las redes sociales, millones de vistas cada mes. Y me dijo, coño, viajero, pero es que usted tenía razón. Usted tenía razón. Yo estoy pensando también irme de aquí. Porque con lo que yo me estoy ganando en las redes sociales, ya puedo vivir en mi país. ¿Qué necesito para dar ese paso? Me preguntó a mí. Y yo muy agradecido, tú sabes. Óyeme, el Android le dio la gana de reiniciarse en este celular. Está haciendo un update porque ellos no podían coger otro momento. El pico de mi explicación, el tope, cuando tenía la atención de todo el mundo, ¿qué hace? Un maldito update. Pero ustedes tienen mi atención aquí. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Ustedes tienen toda mi atención, olvídese de eso. Ahora vamos con la gente de Instagram. La gente de Instagram que coja para acá. No hay problema. Entonces, mi gente, vamos a estar tratando de transmitir en los otros canales de Instagram también. Todos los grupos de Facebook, todos los grupos que tenemos de Telegram, por todos lados. Saludos a la gente que está entrando ahí en YouTube. Un abrazo. Señores, entonces, me dice, Raúl, ¿cuál es el paso? Yo dije, bueno, hermano, el paso es asegurarte que usted tenga un flujo constante de plata entrando en el bolsillo. Tú no puedes venir aquí a República Dominicana dependiendo solamente de un sueldo, no de un sueldo, de una búsqueda que tú tienes en redes sociales. ¿Por qué? Cuando tú pierdes una red social, y esperemos que no sea la más fuerte que tú tengas, cuando tú pierdes esa red social te quedas sin nada. Es lo mismo que si tú estuvieses trabajando con Uber y con Lyft y te quitaron Lyft o te quitaron Uber. Yo me atrevería a decir que el 100% de los conductores, me exagero a veces, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que el 100% de los conductores preferiría perder Lyft antes que Uber. Póngame un 5 en la pantalla si usted está de acuerdo conmigo. Pero yo creo que es así, ¿verdad? Entonces, cuando usted trabaja en redes sociales y su trabajo depende de vistas, eso en cualquier momento se puede haber afectado. Instagram empezó cobrándonos, ya se está despertando este celular. Instagram empezó cobrándonos por la insignia de verificado, lo cual lo veo muy bien. Ahora están añadiendo otros costos. ¿Está viendo por dónde va la vaina? Ellos saben que tú estás haciendo dinero, entonces ellos quieren más dinero. Todas las compañías son así. ¿Por qué Uber va a ser diferente? ¿Ok? ¿Por qué Uber va a ser diferente? Si toda esa compañía lo que quieren es ganar más plata. Entonces, ¿por qué tú, ingenua palomita, con mucho respeto, te lo digo, estoy aquí conectándome a Instagram cuando le dé la gana? ¿Por qué tú, ingenua palomita, piensa que Uber va a querer lo mejor para ti? Cuando a Uber solamente le interesa lo mejor para sus inversionistas. Y esa es la pura realidad. No hay otra realidad. Esa es la verdad.
ellos quieren lo mejor para sus inversionistas. Me cae esta vaina. Entonces, con eso dicho, si usted quiere vivir en República Dominicana y usted va a depender de redes sociales nada más, a usted le va a pasar lo mismo que le está pasando a muchos conductores de Uber. Hola Isabel, ¿cómo estás? Le va a pasar lo mismo que le va a pasar que le pasó y que le va a pasar a muchos conductores de Uber. Se van a quedar sin uva y sin pasas. Porque le van a sacar la alfombra de debajo de los pies. Anoche, gracias al trabajo que venimos haciendo, fui contactado por un querido amigo también, dueño de uno o varios de los grupos más grandes de República Dominicana de conductores de Uber. Raúl, me bloquearon. Supe que tú estabas haciendo esto por medio de una amiga mía que es influencer en Estados Unidos. Y me habló de ti. Y lo menos que ella tiene en la mente es que yo te conozco a ti personalmente. ¿Qué tengo que hacer? Al pana le cerraron su cuenta por la aceptación. Con todo respeto, no voy a decir quién es, tú sabes. Yo respeto a mi gente. Por la aceptación, mi gente. Si usted tiene menos de 25% en Estados Unidos de aceptación, usted está casi enterrado. Le digo casi porque le están dejando el huequito para que respire. Ya usted tiene los ojos tapados. Está casi enterrado. Falta una pala más de tierra para que le tapen la boca y no pueda ni respirar. Así es que estamos. En todos los países, Uber está utilizando las mismas estrategias. Ahogar al conductor. Hacer que el conductor se vuelva dependiente de la plataforma, a nivel que si tú no tienes esa plataforma para trabajar, tú no puedes vivir, porque tú no quieres trabajar para nadie más. Usted no quiere estar debajo de un jefe, ya usted no quiere tener jefe. Y adivina qué, si tú no me coges todos los viajes, si tú no me mantienes un 25% mínimo de órdenes, si tú no mantienes un estándar, si tú no recibes mucho reporte, voy a dejar que vengas a los pies de mi mesa, lambas mis pies y quizá yo te deje caer de la sobra que me lleguen aquí. Etiqueten a Uber, por favor, aquí. Vamos a empezar esta dinámica. Etiquétenme a Uber y a Lyft. Quiero que me lo etiqueten. Yo le estaba conversando a un amigo. Me gustaría que la gente etiqueten a Uber y Lyft cuando yo estoy haciendo los videos míos. Porque ninguna persona que haga video lo va a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí está todo el mundo atrás de 2 y 3 views y de venderte que un vaso, que un cargador, que visite el link ahí abajo y nadie habla del problema. Y el día que te hablan del problema es porque el viajero cogió y le jaló las orejas. Y vienen y quieren quedar bien con su audiencia. Porque todo es una chercha, todo tiene que ser un sketch. En todo yo tengo que tener un punchline para ser gracioso y no hablamos del maldito problema.
¿Cuál es el problema? Tú, que te acostumbraste, te apendejaste, te minimizaste, pusiste, y te lo tengo que decir de esta manera, pusiste la salud de tus hijos, el futuro tuyo, en manos de una compañía que tú no le importa. Porque por lo menos, si tú estuvieras trabajando, no voy a decir el nombre de supermercado ni nada en Estados Unidos, pero hay una persona muy cercana a mí que trabaja como forklift en un almacén de un supermercado. Ya está a $27 la hora. Tiene un fondo de 401k que por lo menos tiene que estar rozando en los 300,000 pesos, dólares. ¿Me están entendiendo? Recibe 4 semanas al año de vacaciones. ¿Me están entendiendo? Nosotros decidimos abandonar el sistema porque queríamos libertad. Pero en vez de nosotros emprender, no, nos metimos debajo de la falda de uno más malo. Criticábamos lo que teníamos y nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque los taxes se quedaban en nuestro bolsillo. Porque yo le pago al gobierno en 3 meses. Porque yo le pago al gobierno en 6 meses. Que yo le pago cada año. Ah, no. Yo voy a hacer una enmienda para pagar los últimos 2 años que no he pagado de impuestos. Te jodiste. Caíste en la trampa de las corporaciones. El primer año que yo llené mis taxes, y yo dije, wow, y toda esta plata yo le hice a Uber. Estoy hablando que yo generé alrededor de $80,000. Poquito, fue mi primer año. Yo estaba trabajando como reclutador todavía ese año. Y aún así generé $80,000, que de esos $80,000 a mí me quedaron como 37 y el resto se fue para donde Uber. ¿Entendieron? Y todos los años es así. Entonces, ese fue mi primer año. El segundo año dije, bueno, quizá si yo le meto más duro, puedo hacer más plata. Y sí, hice más plata para ello. Porque al final, señores, lo que tú haces es arrastrar la deuda del año pasado. Y dígame si es así o no es así, porque más del 80% de los conductores de Uber están en deudas. Están endeudados, ahogados en tarjeta, o si no, bregando con una tarjeta, sacando de esa para pagar la otra. Oye, eso son vainas que están haciendo los conductores. Los que tienen tarjeta, porque hay muchos de ustedes que tienen su tarjeta maxed out. ¡Pum! Bendiciones, bendiciones. Costa Rica, mi gente de Costa Rica, bella. Entonces, ¿qué yo hice? Yo tuve que sentarme después del segundo año y decir, wow, le voy a dar esto 5 años y me voy. ¿Y qué pasa? Ese mismo año tengo una pelea con un pasajero. Me tocó. Mis joyas familiares me la tocó. El tipo viene atrás borracho. Usted sabe de la comunidad de la letra. No le tengo que decir. Usted sabe los frescos que son esa gente. Los hombres. Y viene borracho atrás, uno manejando. Ve este moreno, que está buenísimo. Yo entiendo que a cualquier hombre le dé ganas de meterme mano a mí.
Porque yo soy un hombre que estoy bueno. Dios eso triste, yo manejando. Y él hizo su movie en su cabeza. Y vino y hizo así, ¡fua! Ahí mismo me paré. Yo dije, te va a acordar de esta noche. Abrí el baúl y le dije, Genaro, sal de ahí. El bate mío. Yo andaba con un bate. Y le di batazo a ese tigre, que no me arrepiento. Ahí se hizo un ben, porque el tipo era asistente de jefe bombero de Newark. Oiga eso, un pajarazo. Asistente de jefe de bombero de Newark. Estaban en una fiesta en Hell's Kitchen. Yo trabajaba con el desfile dominicano en Newark. Y gracias a eso llegué a conocer mucha gente ahí. Y porque yo me la pasaba en el City Hall, con Carlos Cruz, gran amigo, asistente de Ras Baraka, el alcalde de Newark. Y cuando yo vengo, hermano, que me tienen ahí porque ahí llegaron 70,000 policías. El tipo dice, va un policía y me dice, mira, el tipo dice que van a tumbar eso y que se va a quedar ahí, tú eres el que sabe, porque si esto pasa de aquí, se va a ir grande y tú vas a salir perdiendo. Oye lo que me dijeron a mí. El que está esposado soy yo, porque yo fui el que hice Barry, que yo fui el que le di. Yo dije, no, está bien, yo voy a tumbar eso. El viaje estaba todavía puesto ahí. Llegué, me monté en mi carro, tuvimos como 2 horas ahí, en esa vaina. El tipo quiso tumbar la vaina, ahí llegaron un par de gente, me conocían a mí, lo conocían a él. Tumben eso, dejen eso, ¿sí? ¿No? Ok. Le tiro a Uber. Me pasó esto, de una vez. Yo voy a dejar esa vaina así, tú eres loco. Me pasó esto. Ok, está bien, no hay problema. Te llamamos ahora. Me llamaron como a las 5 de la mañana. Yo estaba despierto esperando la llamada. Señores, una persona que era como recurso humano, no sé, una vaina de eso. Parecía como abogado, hablando conmigo, haciéndome preguntas. Y yo, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo, bueno, son las 6 de la mañana casi, tenemos como 45 minutos hablando aquí. Me fui a dormir, ellos me dijeron que todo iba a estar bien. Yo me levanto como a las 3 de la tarde, me empiezo a preparar y cuando salgo a hacer lift, porque yo salía a hacer lift primero. Y cuando tengo como 100 pesos, dijo que déjame ponerme a hacer Uber ahora. Pues yo le hacía 100 pesos a Lyft y después que le hacía 100 pesos a Lyft, le metía mano a Uber, todo lo que le pudiera sacar. Pero esa era mi rutina, 100 pesos en Lyft y después todo lo que le pudiera sacar a Uber. Señores, ¿Uber para dónde? Estaba bloqueado. No te preocupes, todo está bien. Me bloquearon. Eso desgraciado, me bloquearon a mí por 3 años. 3 años baneado, bloqueado de la aplicación. 3 años. Y un día de la nada, conéctate para hacer viajes, que lo otro. Yo, pero de una, porque a mí me estaba llevando, ¿quién? Con el DoorDash. Y en la pandemia, después, la pandemia fue otro lío, pero bueno. Señores, vengo, me conecto, le doy. Su cuenta está bloqueada. Pero yo me dijeron que me conectara. El beneficio de tú poder llamar a las personas era bueno antes, porque tú podías hablar con la persona y expresarte. No, mira,
Yo estaba esperando que acabara un proceso que ustedes tenían conmigo. Parece que ya terminó. Ustedes dijeron que me puedo conectar para trabajar. Déjame ver. No, pero su cuenta está bloqueada porque usted, no, pero que ustedes me mandaron esto, que ya yo podía trabajar y en verdad, ¿sabes? No es culpa mía, yo quiero trabajar. Bueno, ahí estuve ahí explicándole. Me dijeron, vaya, cree otra cuenta con otro número de teléfono y otro email y no vuelvas a utilizar la cuenta que tú tenías. Y esa es la cuenta que yo tengo hasta el día de hoy, todavía activa. Ya cuando pasa eso, yo dije, voy a meter mano un tiempito, vamos a trabajar. Y empecé a trabajar porque yo estaba abajo, señores. Como muchos de ustedes que están abajo ahora. Yo estuve ahí. Y ya en los últimos 4 años, mi mentalidad cambió y dije, en 3 años me voy. Y ahí es cuando yo me decido dejar la HRB que yo tenía. Pues yo tenía un Lexus IS 250 que yo no lo usaba para trabajar, obviamente. Eso era, yo lo compré cuando estaba trabajando como reclutador. Y lo compré gracias a algo que yo hice también en redes sociales, que fue muy beneficioso. Entonces, yo me saco una HRB para trabajar Uber. Y después decido, vamos a cambiar, gracias a mi cuñado, que me dice, no, pero cámbiese a esto, porque yo estoy haciendo XL. Bueno, vamos a cambiar. Y ahí saco la MDX y digo, no quiero un contrato para pagar esta guagua a largo plazo ni nada de eso. Yo lo que quiero es trabajar 3 años, dale y largarme de aquí. Porque este sistema ya me tiene harto. El tener que levantarme todos los días primero, tener que levantarme como que se reseteó el juego, como que esto es un juego de Nintendo, que tú te levantas el día primero y ya tú debes $6,000 automáticamente. 3,000, 5,000, lo que sea que usted tenga que gastar al mes. Esto es un juego se resetea cuando llega el día primero. Ya usted debe $6,000 de nuevo. Y usted viene y le mete, y le mete, y le mete, y le mete. Y ya tú vas por el día 15, ya tú vas cubriendo todos tus gastos. Tú dices, bueno, ahora todo lo que viene ganancia, te enfermaste una semana. De que te mareaste, que el azúcar, que la vaina, pum, vino una ambulancia, te llevó, son 500, vaya no está. Llegaste a emergencia, que una placa, no que una placa, que una aspirina, una vaina, otro 500 por una aspirina. Que te pusieron fluido, que te tiraron placa, agárrate, que ya esa vaina va por $7,000. Entonces, ese mes tú no lo vas a ver, pero cuando tú empieces el otro mes, te va a llegar ese tablazo de todos esos biles, porque usted no tiene seguro médico. 80% de los conductores que me están viendo en este momento no tienen seguro médico. Sus hijos quizás están asegurados, o ellos quizás, algunos de ellos tengan asegurado, porque su esposa lo tiene bajo el seguro médico de ella. Vergüenza debería darte que tú pusiste la salud y el bienestar tuyo y de tu familia en manos de una corporación que tú no le importas. Etiquéteme a Uber y etiquéteme a Lyft. No es mucho pedir eso. Es para que no escuchen. Es para que no escuchen. Porque si usted no quiere alzar su voz, yo lo voy a alzar por usted. Y yo espero que usted me apoyen.
o hacemos lo mismo de siempre y nos quedamos quejándonos y aguantando los latigazos. Porque la mayoría de personas que hacen contenido en redes sociales que tiene que ver con este tipo de nicho, ni siquiera van a hablar de esto. La gente que me está esperando de la jugada, vamos allá. Tira la Yari que se espere ahí, que estoy mandando a eso. Oíste. Tira la Yari que se espere, que estoy mandando a eso. Para que lo ponga ahí en el grupo. Así es que estamos, mi gente. Pues yo quiero escuchar lo que ustedes opinan también, porque esto no es un monólogo. Yo sé que ustedes sienten y padecen también, que ustedes que me están escuchando entienden que yo también soy un conductor y que pasé por lo que ustedes pasaron también. Ustedes esperan que pase lo peor. ¿Quién no tiene internet? Bueno. Hoy estamos a 16, ¿verdad? Anoten. Por favor, anoten. Día 16, 16. Directo, 27. Superman, 6712, 1762. 27. Eso es todo. Ok. Ya. ¿Lo tienen? Perfecto. Con eso no vamos. Porque no se puede hablar mucho de toda esa vaina. Aquí tú sabes lo que hacen esta gente, de que uno habla de eso. Entonces, mi gente, ¿dónde nos quedamos? Vamos a seguir poniendo el bienestar de nosotros y de nuestra familia en manos de una corporación a la cual nosotros no le importamos. Una corporación que no le importa que tú seas un conductor como mi amigo aquí en República Dominicana, con 45,000 viajes debajo de la correa y que lo sacaron porque él tiene un 2% de aceptación. Perdón, creo que un 4% más. Eso está fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú cojas todo, todo quiere que lo cojan, es todo que tú quieres que lo cojan. No voy a mostrar el nombre de la persona que es, obviamente. Por respeto, tú sabes. Ahí les dijeron, mira, qué importante logro, calificaciones 5 estrellas, le mandaron hasta $25. Ahí sale el nombre, no puedo enseñar el nombre. Hasta $25, porque alcanzó, porque mantuvo 5 estrellas y todo, varias veces. Diamante, 45,000 viajes. No puedo enseñar el nombre, aquí se va a ver el nombre. 45,961 viajes en 6 años. Padre amado. Le dije lo del otro conductor de Estados Unidos que me contactó, más de 37,000 viajes y también lo bloquearon. Nosotros tenemos un servicio donde nosotros hacemos apelaciones y disputas por usted. Estamos trabajando en la mayoría de los casos con personas que tienen problemas con el background check. Escúcheme para que nos entendamos. El background check, antecedentes, ya sea que tenga problemas
con la licencia o problemas criminales. Muchas de esas cosas se pueden apelar. Muchas no. ¿Entiendes? Todo depende que hay ahí en tus antecedentes para que vuelvan a abrirte tu cuenta. Todo depende de eso. Ahora, hay unos temas. Si usted visita rightrestoreusa.com, ahí yo le tengo los casos que estábamos trabajando, que podíamos trabajar y los casos que no. Por ejemplo, ahora se ha añadido a la lista, que tengo que corregir en el website, el caso de los duplicados. ¿Ok? En rightrestoreusa.com. El caso de las cuentas duplicadas se ha añadido porque eso ha crecido de una manera inmensa. Inmensa. Antes tú podías trabajar cuentas duplicadas y pedir que se hiciera una consolidación de las cuentas, como se hizo conmigo. Ven. Dice Matilde Santos, hola Raúl, tenía tiempo no te veía. Matilde Santos, un abrazo. Te sigo desde que yo estaba en New Jersey, ahora estoy en Navarrete. Un abrazo, Matilde Santos, un abrazo en Navarrete. Gracias por seguirme cuando estuviste en New Jersey. Ahora estamos aquí, gracias a Dios, que nos dio la luz. Entonces, escuchen esto. Documento negado, rejected. El background check. Cuenta aguantada por seguridad. Problema con verificación facial. A ver, review de identidad. Esos son los que estamos trabajando actualmente. Brinqué unos cuantos porque se ha puesto más feo la cosa. ¿Cuáles fueron los que brinqué? Cuenta duplicada. Fraude. Revisión por fraude. Manejo inseguro. Reporte de seguridad. Identidad falsa confirmada. Fraude probado. Comprar o vender cuentas. Falsificar documentos intencionalmente. Actividad criminal probada. Eso no lo estamos trabajando ya. Porque requieren un seguimiento muy largo. Te estoy hablando de meses. ¿Ok? De meses. Nosotros pudimos recuperar una cuenta de acoso. Lo reportaron por acoso. Muchas gracias, Montifle. Una cuenta que reportaron por acoso. Estuvimos trabajando esa cuenta 1 mes y 20 días. Ahí arriba de ello. Ahí. Todos los días. Hasta que dimos con la persona que dijo, tienen razón. Vamos a darle otra oportunidad. No nos pidieron fotos, no nos pidieron video, no nos pidieron nada. Nada más la abrieron la cuenta y ya, abierta está. Abierta. Ahí me han mandado los testimonios la gente. El problema es que cuando la gente tiene inconveniente con el background check. Otro caso. Usted entra al área de testimonio y ahí usted va a escuchar. Viejito, bien. Vaya a Instagram, ahí tiene el área. No vaya, quédese aquí en TikTok, el que está en TikTok. Por tener ticket en Uber, la abres. Primero, tiene punto en ese ticket. No va para ningún lado ahora mismo.
pagaste el ticket y tú, cuando pagaste el ticket, you plead guilty y no tienes punto, 80% que no va para ningún lado por declararte culpable. ¿Entiendes? Tienes más de 3 violaciones. Quizás tienes ese ticket y no tienes punto. Está bien. Pero si tienes más de 3 violaciones en 3 años, no va para ningún lado. Les han puesto en jaque a todo el mundo, hermano. Si usted tiene un historial de manejo poco saludable, por no decir mediocre, porque puede ser cualquier cosa, puede tener un ticket de tinte window, algo tan sencillo como eso. Se lo están poniendo a la China, se lo están poniendo difícil. Usted, bueno, abrimos un caso de child support. Dime. Pero Víctor me mira así, como, cuando él mira así, ¿has visto la vaca? Cuando hacen así, como, sí, pues interrumpe, la gente que está hablando, ¿qué dice la gente? Pero la institución comete un error, eso no quiere decir que es culpable. ¿Cómo fue? Pero las instituciones cometen error. Las instituciones. No decir, que eres culpable. Sí, mira. El problema es el siguiente. Aquí existen 2 historias, la tuya y la de Uber. Entonces, tú tienes un árbitro que trabaja para Uber, Samba, que es el safety holding, Checkers y Higher Right. Esos son los árbitros que trabajan para Uber. Ellos son como si fueran recursos humanos. Tú vienes con tu historia. Esto fue lo que pasó y a mí me hicieron esto de maldad y yo no me merecía esto. Oh, wow, sí es verdad, pero desgraciadamente incumpliste las reglas de comunidad que tenemos aquí. ¿Qué? Sí, desgraciadamente, mira. Para tú trabajar con Uber, nosotros no te podemos permitir ni esto, ni esto, ni esto. Entonces tú vas donde Uber y te dice, pero Uber, mira, Samba está diciendo que yo no puedo trabajar. No, es que es con ellos que tú tienes que averiguar. Oye, cuando tú le has hecho cuarto a esa gente, no es con ellos que tú tienes que averiguarte. Entonces tú le tiras a Samba y Samba dice, te voy a contestar de 20 a 30 días laborables. Pero tú tenías un caso, después de 3 años, Hugo te abrió la cuenta. Eso lo dije. Eso lo dijiste en uno de esos videos. Sí, yo acabo de repetirlo ahora mismo en este video. Pero ¿cuál es la diferencia mía? Que en ese entonces consolidaban la cuenta y te la abrían. Hoy en día, nada, papá. Hoy en día no quieren bregar contigo. ¿Entendiste? Porque esto es lo que pasa. Mucha gente dice, esto es injusto, esto no me tiene que estar pasando. Pero al final, tú le diste a un botón que decía, acepto tus condiciones y tu término. Y ellos se van a agarrar de ahí para sacarte. No importa, en cualquier compañía hacen eso. En cualquier compañía hacen eso. Tú ves en los warehouse los supervisores agarrándole la nalga a las empleadas que trabajan en la línea y relajando y todo eso. O al revés, ellas pellicándole y tocándole y colgándosele. Y el día que va un maquinita, un forklift o un supervisor y le hace así a una muchacha, acoso sexual. Es así. Y la tipa, la santa, y era la que vivía colgada del tipo. Entonces, cuando van a recursos humanos, el supervisor, la persona le explica, no, pero que ella que juega conmigo así, vean la cámara. Miren las cámaras, que ella es la que vive arriba de mí. No, pero que mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una reglamentación muy estricta en cuanto a la cosa y ella fue la que te reportó. Y te sacan. Y te sacan, dice aquí.
Viajero, entonces Lyft es más permisivo que Uber, porque Lyft no me cerró. No, Lyft es peor que Uber. Lo que pasa es que Lyft es más vago para trabajar que Uber. ¿Entendiste? Lyft, tú puedes estar con tu licencia suspendida, con tu registración suspendida, y tú prendes la aplicación. Yo he tenido registración vencida, no suspendida, vencida, se me venció. Y ellos me están avisando que se te va a vencer y se me venció. Uber te para. Lyft, tú prendes la aplicación y tú sales a trabajar todavía. ¿Entendieron? Pero cuando te agarran para afuera, cero chance. Una vez te agarran para afuera, cero chance. Dice César, exacto. ¿Entendiste? So, ahora mismo, si tú tienes Lyft, sácale provecho lo más que pueda. Pero en cualquier momento se hace una revisión, viene el background check para atrás, Samba, Checkers o High Ride le van a decir a Lyft, óyeme, esta persona la sacamos de Uber por esto. Mira el récord que tiene aquí. Según lo que tú me has dicho, esta persona no pueden trabajar contigo. Y está trabajando contigo. Te van para afuera. Te saliste ya. Te dieron para afuera. Espera el tablazo. Eso viene. Llueva, trueno, vente. Va a llegar. Dime lo que está diciendo ahí. Pero Uber me cerró hace como un año y Lyft me verificó hace 2 meses. No importa. Hay personas con puntos manejando en Lyft. ¿Cómo te explicas eso? Que a otra persona le cierren la cuenta porque tienen puntos. Y hay gente que tiene puntos y están manejando en Lyft. Hay personas que tienen tickets abiertos manejando en Lyft. ¿Y cómo te explica que no te abren porque el proceso continúa abierto a otras personas? Yo veo decenas de casos todos los días. ¿Cuánta gente tenemos hoy para atender? ¿Cuántas llamadas tengo hoy? 6 llamadas tengo hoy. ¿Cuántas tuvimos ayer? 6. Porque yo tengo mi calendario programado 6 citas diarias, porque si yo lo dejo abierto, trabajo las 24 horas con toda la gente que me está llegando. Y yo no trabajo con todo el mundo. Yo trabajo actualmente filtrando todo lo que me está llegando y tratando de trabajar los casos que sí se pueden trabajar y ayudando a todo el que llega. Porque aunque tú tengas un caso que yo no pueda trabajar, yo te hago tu evaluación gratis y te mando lo que tú tienes que hacer. Y hasta en muchos de los casos te ayudo a hacerlo. Porque en realidad yo quiero que la persona le abran. Es lo que yo desearía. Y al estar analizando cientos de casos todos los meses, voy aprendiendo más de cómo esta gente manipula al conductor. No hay conductor activo que haya escuchado más casos que yo. Porque el conductor se ocupa de conducir. Yo me ocupo de escuchar los problemas y tratar de buscar una solución lógica. Mucha gente me contacta y dice, no, mire, yo llamé porque me dijeron que usted me va a resolver esto y no, párate ahí. Aquí vamos a chequear primero con qué paquetico que tú me vienes. No, mira, que yo subí un ID y no, oye, me suben ID falso y vienen a donde mí con su historia arreglada de que no lo cogió bien, que nunca han tenido otra cuenta, pero yo me doy cuenta porque la manera que yo utilizo para depurarte es para que tú me digas la verdad. Yo me pongo en los zapatos de Uber y de Lyft con todo el que viene a trabajar conmigo. Yo me pongo a trabajar como si yo fuera un trabajador de Uber y de Lyft.
etiqueten a Uber, Ali. ¿Entienden? Yo me pongo a trabajar como si yo fuera una persona que está ahí escuchando tu caso y yo estoy trabajando para Uber y para Lyft. Y soy incrédulo a todo lo que tú me digas hasta que yo pueda probar lo contrario de eso. ¿Entendiste? Y muchas veces, de 10 conductores, de 6 conductores, 7 conductores que yo hablo diario, uno me dice la verdad. 5 son habladores que están desesperados, que no encuentran por qué hacer ya. Entonces vienen a donde mí pensando que yo tengo una llave o un botón para abrir cuenta. ¿Qué dijeron por ahí? Yo no veo nada, señor. Tengo que cambiar todo lente ahí, padre amado. Entonces, si el RMB comete un error acusándote de fraude, pero gana una apelación, Uber no hace. Ok, si el reporte de motores y vehículos comete un error de fraude, pero gana una apelación, Uber no lo abre. Ok, so lo primero es esto. Reportes de background check van a jalar chequeo criminal y van a jalar los reportes de conducción tuya. Si hay un error, ellos te dicen que tú tienes todo el derecho a disputarlo. Por eso, Checkers tiene un botón que dice disputar y te dice exactamente qué tú quieres disputar. Ok, ven, vamos a disputar esto. Esto está incorrecto, vamos a corregirlo. Muchos de ustedes, el error que dicen es, el error que cometen es que cuando van a disputar, hacer su apelación es gratis. Usted va y usted hace su apelación. Ahora, yo tengo mi manera de trabajar, ¿entiende? So, usted va y el error que usted comete es que usted pone, mi reporte está equivocado. No, no. El reporte estuvo correcto en el momento que fue jalado. Que usted ya corrigió eso es otra cosa. Entonces usted coge, mi reporte está correcto, pero quiero añadir información adicional o información nueva o el update. Esa es la parte que usted escoge. Entonces usted suministra las pruebas. Y lo lindo es que Samba, Checkers y Higher Right le van a contestar lo siguiente. Muchas gracias por haber sometido su disputa. Estuvimos analizando la información que usted envió. Al momento que nosotros jalamos la información, todo estaba correcto. Si hay algún cambio que usted necesite hacer, por favor, pídale a Uber que corra otro background check, porque nosotros no podemos hacerlo por usted. Ellos te están diciendo, ya corregimos esta vaina, vete y sube tu licencia en la aplicación de nuevo para que Uber jale otro background check y nosotros darle la información nueva. Eso es lo que te dijeron. ¿Entendiste? Tú vas donde Uber. Ya le dije a Samba y Samba dice que no puede hacer nada. Uber te va a contestar. Lo sentimos. Pero cualquier cosa que tú tengas que resolver con Samba, tienes que enviárselo a ellos. Oye eso. Y tú lo que tienes que hacer es subir tu licencia. Pero ¿qué pasa si tú tienes tu licencia ahí y ni siquiera la puedes subir? Tu cuenta está baneada. Tu cuenta está marcada. Blacklisted. Esas son las personas que no pueden ni siquiera subir una licencia. ¿Entendiste? Te pusieron como oveja negra. Dice aquí, pero tengo prueba de que no está correcto lo que dijo el motor y vehículo. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos un caso que ganamos de un señor que le habían puesto child support. Él pagó el child support el mismo día. Por child support le suspendieron la licencia ese día. ¡Pum! Lo para un policía y le dice, tú tienes tu licencia suspendida. Le dio el chance. Busca a alguien que venga a buscar el carro, te va a dar un chance para que te vaya.
Mucha gente dice que todos los policías son malos. Yo no digo eso. Hay policías buenos y policías que no son tan buenos. Le dio el chance. Mira, busca a alguien para que venga a buscar el carro. El tipo hace su meneo, va y paga su child support, va y lo paga y restauran la licencia. Ya, todo bien. Cuando Uber jaló el background check, licencia suspendida por manutención. Pero ya yo pagué. Me tira, Raúl, mira, ya yo pagué esto, yo hice esto, y mira, todavía sale esto. Yo me pongo a ver la documentación y veo que en la documentación hay un lado donde dice estatus indefinido. Yo dije, ahí hay problema, porque ellos no le están diciendo en el papel que ya eso está pago. Están diciendo que es indefinido. Yo le dije, mira, vete allá a echar support o a motores y vehículos y dile que por favor, este documento que te dieron, donde sea que te lo dieron, esta parte tiene que decir que ya tú cerraste ese caso o que todo o que ya está pago, pero no puede ser indefinido porque por eso no te están dejando entrar. Él fue allá al sitio, le dijeron que no, que eso no se podía cambiar, que eso es así, ese papel sale así. De la casa me llamó, mira, no, mano, no se va a poder hacer nada. Yo digo, no. Arranca para allá. Cuando tú llegas allá, pónmelo en el teléfono. Llegó allá el sitio. Sí, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que este conductor, yo estoy tratando de ponerlo a trabajar en mi compañía. Yo tengo una compañía de taxi y no lo puedo poner a trabajar. Él tiene mucho tiempo conmigo. No puede trabajar porque ahí el child support dice que está indefinido. Yo necesito que eso esté bien para yo darle su trabajo, porque él depende de esto. Se lo cambiaron. Se lo cambiaron. Entonces, tú puedes tener vainas que están equivocadas en tu reporte. Tú la puedes corregir y puedes enviar la disputa a Samba, Checkers o Higher Right. Cambiarlo y enviar, subir tu licencia de nuevo para que vuelvan a jalar la información. Pero si tu licencia, tú te das cuenta que tú no puedes subirla, es porque tú estás blacklisted. Es porque ya tú has cometido tanta vaina en la plataforma que la plataforma misma o el mismo algoritmo te ha cerrado toda la puerta. Quizás tú has hecho cuentas de más. Quizás utilizabas diferentes dispositivos para tirarte fotos. Aquí me están pidiendo que haga una vaina aquí en TikTok. Siempre me piden esto, un perrito, ahora una vaina. Mira, de que no pasó. ¿Y esto? Ahí hay Víctor. ¿Y esta vaina? Espérate, ya. Creo que ya. Ahora sí. ¿Entendiste, manito? Entonces, mi recomendación para ti, si tú sabes, y esto es lo que yo le digo a todo el mundo, si usted sabe que usted está en lo correcto, si usted sabe que la cosa no es como ellos dijeron, y usted tiene prueba, cáigale encima todos los días. Todos los días. No deje de escribirle. Cáigale encima todos los días, sin pelear, sin sonar pedante, sin ofender, sin echarle culpa a pasajeros ni nada de eso. Todos los días usted le va a escribir utilizando el sentido común. Muchos de ustedes van y utilizan
métodos para responderle a ellos. Ellos se dan cuenta cuando tú estás utilizando estos métodos para responderle a ellos. Para que usted sepa. Usted sabe cuando yo le hablo porque yo soy un ser humano, ¿verdad? Usted me reconoce en mi voz. Ahora, usted entendería lo que le estaría diciendo un delfín a usted. Usted entendería lo que le está diciendo una ave a usted. Usted no lo entendería, usted lo interpretaría en su propia mente. ¿A qué voy? A que la IA entiende la IA y la IA sabe cuando la IA escribe. ¿Entendiste? ¿Le llegaste con eso? Entonces, cuando usted pone IA a responderle a una IA, la IA sabe cómo suena la IA. Yo espero que estén aprendiendo algo hoy. Mi recomendación para ti: haz tu vaina en IA si tú quieres. Y esto fue una recomendación que le di a un amigo el día de hoy. Tú haces tu vaina en IA, lo lees 2 o 3 veces y después lo dices con tus palabras. ¿Entendiste? Tú puedes dictar al celular. Tú le das ahí a dictar, mira. Lo pones en nota, si es un iPhone o si es un Android, lo pones en nota. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Aragones. Estoy contactándolos porque recientemente mi cuenta fue suspendida y necesito una revisión humana de mi caso porque yo tengo más de 30,000 viajes con ustedes en 15 años y mantengo una buena reputación entre los clientes y de verdad me gustaría estar trabajando en la calle porque mi familia depende de eso. Ahí está. Ahí está. Tuve yo que utilizar la IA para esto. Sí, para saber más o menos qué tenía que decir, pero después yo lo dije con mis palabras y lo pongo con mis palabras y se lo envío a ellos con mis palabras. ¿Entendieron? La IA entiende la IA. Por eso es que cada vez que usted manda una apelación, se la niegan. Por eso es que cuando usted manda una apelación molesto, se la niegan. Cuando usted manda una apelación culpando al cliente que es que está pagando, se la niegan. Y no podemos pasar el día entero hablando de esto. ¿Qué está pasando? Uber de Samaná a Punta Cana en dólares. El fuetazo. Bueno, que son europeos, gente del sur y americanos los que vienen. Están acostumbrados al sistema. ¿Cómo así? No me ve. Uber de Samaná a Punta Cana, tú dices, en dólares. Vamos a poner aquí. Si yo voy, bueno, a mí me lo ponen en dólares. Vamos a ver. Pero en Punta Cana, cuando estoy en Punta Cana y en Santo Domingo, en pesos, todo, ¿verdad? So, tú tienes razón ahí. Vamos a poner que yo voy de aquí a la Plaza San Juan. Perdón, en Punta Cana. Yo quiero ir a la Plaza San Juan. Desde aquí. Lo tengo en pesos. A ver. Samaná, República Dominicana. Lo tengo en pesos. ¿Oíste? Ah, no, pero esto me puso San Juan de la... Espérate. Plaza San Juan, Punta Cana, esta.
En peso está. Está en peso. Me sale todo en peso, a mí no me sale en dólares. Anyway, entonces, mi gente, me gustaría, ¿cuántas millas, cuántos pesos? Me gustaría que compartieran este live y que etiquetaran a Uber y a Lyft, de verdad que sí. Estamos aquí y vamos para Plaza. Digamos que vamos para el aeropuerto de Punta Cana. ¿Verdad? Que es un destino más, un poquito más real. Estamos hablando que serían un UberX 7,669,38, poco más de $100, como $120 por ahí, $130. Y de esos $130, el conductor se quedará con unos 60, me imagino, 55, no sé. Uber Select, 20,668. Uber Select, con 18. 20,668. Y Uber Moto, yo me imagino, dice un motor para allá, 6,167,99. Esas son las opciones que me salen aquí. Si yo quisiera ir desde Samaná hasta el aeropuerto de Punta Cana, de esos 20,000 pesos, Uber se clavará 11,000 fácilmente, de los 20,000 pesos que le va a pagar al conductor. Muchacho. Y es fácil. No es fácil, ¿no? Entonces, mi gente, miren. Tenemos los vehículos ahí. Los vehículos. No tenemos nada los vehículos. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver aquí entonces que yo tengo aquí. Porque cuando las cosas no funcionan de una manera, uno tiene que hacerla funcionar de otra manera. ¿Verdad? Señores, estamos vendiendo vehículos aquí en República Dominicana. Estamos trabajando con Círculo Auto. Pueden seguirlo en redes sociales. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de unos cuantos vehículos mientras estamos aquí. Negociado por fuera $300, sí. Así es mejor. Miren esto. Están recibiendo el vehículo, si tienen vehículo para darlo como canje. Con 379,000 pesos, usted saca este Honda Civic 2022 Sport. ¿Ok? Honda Civic 2022 Sport. 370,000 pesos para sacarlo. Que le interese, ya usted sabe, 908-220-4310, te mando todas las fotos, toda la información. ¿Ok? Así es que yo lo digo rápido para no perder tiempo. Ay, qué cosa más linda. Esa cosita. Esta es una que... No pusieron nada. Yo creo que esta es una 350. Déjame ver. Esta es una 350, esta Mercedes. Qué linda está. Una 450. Tuve cerca. Mira, tengo la información aquí. Miren aquí. 990. ¿Ok? 990,000 inicial. Y te monta en esta 450. Mírala ahí.
Ahora te la muestro a ti y a ti. ¿Ok? El que esté buscando esa grasa. En una sí me voy a montar yo un día de esto. ¿Esta qué año es? 20. Creo que es del 20, me veo. Esta es 2020, sí. Yo la conozco. Yeah. Pero una grasa. Eso es una grasa. ¿Usted se imagina usted llegando ahí? ¡Wow! Un ejecutivo, una vaina bien. El patrón llegó. Así voy a llegar yo aquí un día. Vamos a hacer ese lío, pero después que yo tenga mi apartamento pago. Claro, después que yo salga de mi apartamento, porque yo no me voy a meter. Yo voy a coger el sistema de Estados Unidos, está metiéndome en deuda nada más. Tíreme 908-220-4310. Que quiera toda información sobre este vehículo. 908-220-4310. Te mando toda la información sobre el vehículo. 990,000. La puedes sacar. Ok. Nunca ha sido chocada. 6 cilindros. Interior de lujo. Panorámico. El techo. Cámara 360. Full equipada. Clean Calfá. Está mejor que la novia suya. Tiene menos millaje, se lo aseguro. Entonces, viene aquí con esta Toyota RAV4. ¿Por qué te se ríen? No. ¿Eh? Un comentario pesado. Bueno. Marilene, quiero pedirte disculpas, ¿verdad? Porque tú eres mujer aquí en el grupo aquí. Y eso se escuchó un poquito, ¿entiendes? Se escuchó un poquito, como tú sabes, de macho eso, lo que yo dije. Mis disculpas. ¿Ok? Pero sí, hay pila de mujeres que tienen pila de millas. ¿Ok? Y hay otras que no. Brindamos por las que no tienen millas. Mientras menos millas, mejor. Ahora, una pregunta. Si las mujeres cogen sus millas, los hombres no cogen millas. Porque la vaina tiene que ver de lado y lado. ¿Verdad que sí? Que si la bujía no saca chispa, no prende el carro. ¿Verdad que no? Bueno. Los dos tienen el millero atrasado. Está truqueado ese millero. Mire esa RAV4, mire. Ve la información. RAV4 2015. La saca con 310. Toda la información la tengo disponible para ti. 908-220-4310. Quiero vender 100 carros este mes. En lo que queda del mes quiero vender 100 carros. 100 carros nada más quiero vender. 310, 2015, RAV4 está linda, una rojita, los interiores están excelentes. Raúl, pero manda más fotos. Tírame, 908-220-4310. En su plástico, Nissan Navara Pro. ¿Ok? 2026 en lo plástico. Mira esto. En lo plástico está esa Nissan Navara. El que quiera información, que me tire. Esta la sacamos con... Bueno, el precio es 55,500. 2026. Lo que no me gusta es cuando le ponen música. Si le ponen música, me dañan el video. Ok, vamos allá. Tenemos la Villa Azul en Jarabacoa. 150
por noche, si es más de una noche, si es una noche 200. Esa villa está muy linda para grupos. Ahora le voy a mostrar a ustedes, tranquilo. La piscina. La piscina ahí, qué linda está. Ya ustedes saben. Grupos. Se la quieren. Todas las fotos se las mando, si quieren. Todas las fotos las mando. Hay un apartamento Sosúa también que tenemos disponible para la venta. Que está muy, muy lindo. Y tenemos también un casón en Jarabacoa también. Pero esos son 950 por noche. Pero es una mansión. Usted me tira y yo le mando información. Si usted quiere irse a hacer una movie de verdad, entonces usted me tira para que haga la movie de verdad. Nosotros vamos a ir para allá en estos días, Dios mediante. Vamos a ir para allá, vamos a ir a Jarabacoa y vamos a ir a Sosúa. Qué lindo, miren. Honda Accord Sport 2019. Este carro está como se ve. ¿Qué te puedo decir? Pídeme la foto. Te la mando, toda la foto. Te mando toda la foto. 908-220-4310. Mándame la palabra. Yo voy a decir una palabra, pero no. Mándame la palabra auto al 908-220-4310. Ese es mi WhatsApp. La palabra auto. 908-220-4310. Inicial 410. ¿Ok? 410 de inicial. Está lindo ese carro. Tú sabes que si yo no me hubiese acostumbrado a estar en vehículos altos, después que compré usted sabe que la HRB es una guaguita, es chiquita, un carrito, parece un sedán, pero es como media altica. Entonces ya cuando yo pasé a la MDX es mucho más alta y me acostumbré. Y mi cuñado me decía, usted no va a volver para un carro, porque el que se monte en una guagua se acostumbra a la altura del vehículo. Eso decía él. Ustedes me dirán si es verdad o no. Ok, ustedes me dirán si es verdad o no. Pero eso me decía él. Tenemos un Chevrolet Camaro 2021. Precio $33,900. A la gente que le gusta los Bumblebees. Ahí está. Chevrolet Camaro. Me piden toda la foto. 908-220-4310. La palabra auto. Me la envían. Y le envío todo lo que usted quiera. ¿Ok? Si usted quiere llegar al dealer y hacer una cita en el dealer, yo lo pongo directamente a hablar con la gente que le va a ayudar. ¿Ok? O simplemente vaya a Círculo Auto, diga, mira, Raúl Aragón me envió aquí que ustedes me van a tratar bien. Y hable con ellos. ¿Ok? Honda Pilot Touring 2016 con 390. Esta es la Touring, ¿ok? Honda Pilot. Óyeme, yo he visto gente que critica carros, pero aquí en República Dominicana critican los carros más que en cualquier país. Yo le mando todas las fotos, toda la información, 908-220-4310. La palabra auto. ¿Ok? Ahora. Perfecto, buenos días. Te hablo ahora mismo que estoy en vivo. Ahora. Estamos trabajando con RideRestoreUSA.com. Conductores de Uber que tienen problemas,
que necesitan asesoría o necesitan disputas y apelaciones hechas por ellos. Estamos trabajando con eso. RightRestoreUSA.com. Usted va ahí y lo hace. Estamos trabajando con Círculo Auto. Mejores ofertas. Vehículo 1A. Pruébelo. ¿Ok? 908-220-4310. Manda la palabra auto. ¿Ok? Me manda la palabra auto. Y estamos trabajando. Anote. El que quiera ganar dinero al instante, hoy mismo, tengo que cambiar el enlace porque tengo que poner un enlace nuevo, porque ese enlace tiene un nombre viejo. Usted se acuerda que yo tenía algo que se llamaba numerólogosrd.com. Usted entra ahí, lo va a llevar a la plataforma que yo utilizo hoy en día. No es de numerólogo, pero la plataforma más grande conectada a Las Vegas en República Dominicana. Hoy mismo te hace cuarto. Hoy yo llevo esta mañana, en lo que vamos a estar, mire, me están dando chance de ganar. Mire, me están dando un spin gratis. Espérate. Vamos a ver lo que me dan. Mira, 100 en crédito me acabo de ganar. No puedo enseñar esa vaina por aquí. 100 en crédito. Perfecto. Ya tengo 45,100 ahí. Entonces, esos 100 de crédito que me dieron, gratis, vamos a doblarlo. Vamos a ver aquí. No puedo hablar de este tema por aquí. Esta es la plataforma. Usted va a numerólogosrd.com y ahí lo lleva allá. Entonces, vamos, yo lo voy a tirar ahí, aquí. Usted va a ver. A mí me gusta este jueguito. Este jueguito me gusta a mí. ¿Dónde está? Fueron 100 que me dieron. Yo voy a jugar este. Pogden. Este jueguito me gusta a mí. Lo voy a tirar ahí. Ellos me lo dieron. Yo entré y me dieron gratis 100. Bueno, entonces lo voy a poner aquí, aquí. Voy a poner aquí, aquí, aquí. Son 100. Pum, ahí están los 100. Seleccioné toda la línea de abajo. Le doy a jugar. Y vamos a ver lo que pasa. Pum, 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 pum. Gané. Gané 47, ya tengo 147. Yo soy el mejor en esta vaina. ¿De qué ese cuarto? Vaya para allá, te estoy diciendo. Bueno, anyways, vamos a terminar el video aquí. Son que las 11:30. Tenemos cuánto hablando aquí. 1 hora y 18. Dijimos que vamos a hacer los live hasta 2 horas. Ustedes son los que saben. Mira, me paró Tito. Tito me paró. Me van a dar un fuetazo. Acceso al live parado. Yo sabía que venía ese fuetazo por ahí. Sí. Entonces, nada. Vamos a resolver esta vaina con Tito y seguimos hablando. Es el lío. Yo le hablé al principio de este video, las plataformas, usted no puede depender de ella nada más. ¿Ok? Hablamos el martes. Chao, chao. Mi gente, seguimos hablando, ¿ok? Chaito.